Estamos en la última entrevista de esta mañana y estamos con Patty Hochman, ¿se llama? Sí. Hochman. ¿Cómo estás, Patty? Creadora y organizadora del Festival de Cine Israelí Seret. ¿Qué significa Seret? Seret significa película en hebreo. Ah, mira, Seret. Sí. Es que yo me sé alguna cosa, me sé lo que significa fauda. Ah, fauda, muy importante, Porque- pero fauda es en árabe, no es en hebreo. Sí, en árabe, tienes toda la razón, Sí. en árabe, en árabe, que significa caos. Caos. Sí. Esto a raíz de la serie que está en Netflix y que ya vamos a conversar un poquitito de ella. Bien, porque de hecho viene una de las protagonistas de Fauda. Llegó ayer, ¿no? sí. Llegó ayer. Este festival, ¿qué características tiene, Pati? El Festival Seret. ¿Y por qué está en Chile en este momento? El Festival Seret es un festival que comenzó hace 8 años en Londres. Tengo 2 socias que viven, Anat Koren vive en Inglaterra y otra socia que vive en Inglaterra y en Holanda. Se llama Odelia Harush y nosotras 3 hacemos estos festivales de cine israelí. Las 3 somos israelíes. Yo soy israelí, nacida en Chile, chilena, pero no sé muy bien español. Y por eso me pareció que después de hacerlo... Habla estupendo español. Sí, gracias. Pero dime una cosa, ¿cuánto tiempo que estás viviendo en...? No, Casi, mucho, sal- demasiado, sal- desde el año 70. Ah, ya, pero saliste ya. Sí, a los 14 años mis padres se fueron a Israel. Y desde entonces estoy en Israel y el Festival Seret hace 8 años que lo hacemos en Inglaterra y después empezamos a hacerlo también en Holanda, en Ámsterdam y también en Berlín y otras ciudades en Alemania. Y por supuesto que lo más importante era hacerlo en Chile, el lugar donde nací. ¿Esta es la primera vez? Es la tercera. La tercera vez que se hace acá. Sí. Y el festival funciona como los festivales tradicionalmente. Hay películas que compiten por algún tipo de... No es competición, no es competición, solamente es difusión una nomás. muestra, es Ah. difusión solamente. Y las películas estas tienen alguna característica especial, son todas, tienen que ser todas de confección israelí o no. Son todas de confección israelí. A veces tenemos películas que son coproducción Israel con Alemania o Israel con Francia. Si hay coproducciones, a veces tenemos. Bueno, ahí creo que en Netflix deben haber unas 4 o 5, creo. Series israelíes. No todas tienen que ver con el conflicto No todo palestino-israelí, es el no. conflicto. No todo. Hay otras que incluso son, yo te diría más bien de vida cotidiana, casi, así, de Sí. drama, de teledrama. Ahora, la semana pasada hubieron los premios de Emmy y la serie que ganó como la mejor comedy, es una comedia que se llama Napso y es una comedia sobre una pareja israelí. Él es de Etiopía, negro, y ella es rubia, israelí. Y las cosas chistosas, con mucho humor que les pasa a ellos, y ganó el primer premio en Emmy, que es un premio, Sí, no hay mejor premio en el mundo para una serie. sí, efectivamente. Y de hecho, en documental, creo, de serie, ganó una serie chilena. No sé, Sí, bueno, vamos compitiendo todo el Sí, tiempo. en los Vamos Emmy. a ver quién va a entrar ahora a los Oscars este año. Bueno, en los Óscares, sí, ahí es una otra competencia. Cuéntanos un poquitito sobre el festival. El festival, ¿dónde se va a hacer? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se pueden ver las películas y todo lo demás? El festival comienza este jueves en la Cineteca Nacional La Moneda. Tenemos todos los días, desde el jueves 6 hasta el 12, proyecciones de película en la Cineteca Nacional y además en Cinemark Alto de las Condes. La mayor parte de las películas documentales están en la Cineteca y tenemos también repeticiones y otras películas las tenemos en Cinemark, en Alto Las Condes. ¿Cuáles son, por qué no nos describes alguna de las cosas de las películas que eventualmente uno podría ir a ver y cuáles son las que a tu juicio son imperdibles? Lo más importante y una de las cosas interesantes de este festival, la película que abre nuestro festival se llama Doubtful, es como... Dudoso. Dudoso.
Y esta película ganó ahora en el Festival de Sanfic de Santiago como la mejor película internacional. Ah, mira, recién. Recién ahora, y para nosotros es un gran honor de que primera vez una película israelí gana. Entonces me parecía que lo mejor es poner esta película como nuestra película que abre el festival. Y otra cosa que es muy importante es nuestra guest of honor, ¿cómo se dice? Invitada de honor. Invitada de honor, que es Leticia Edo. Ella es la actriz, una de las actrices que todas la conocen de Fauda. Vamos a dar la primera episodio de la segunda, ¿cómo se dice? Season. De temporada. Temporada de Fauda. Y Leticia Edo va a venir y va a contestar preguntas y respuestas después de la función de Fauda. Fuera de Fauda, Leticia Edo también actúa, es la actriz principal de una película que se llama Holy Air, Aire Santo. La película Holy Air es dirigida por un director árabe cristiano que vive en Nazaret. La película casi toda es en árabe, pero es en hebreo también. Veo aquí que la había escuchado yo en otra parte, no la he visto todavía, esta de Cake Maker. Esa es la que vamos a meter a la... Que está nominada al Oscar, ¿no? Está nominada al Oscar, sí. ¿Y esa cuándo va? Esa también está dentro de la muestra, ¿no? Sí, está The Cake Maker, me parece... A ver, ¿dónde está? Que leo aquí que es creadora de numerosos premios internacionales, considerada por la crítica especializada como la candidata israelí segura al Oscar. La dan el sábado en el Alto de Las Condes a las 9:30. De la noche. De la noche. Este festival, ¿qué implica en términos de movimiento? Ustedes traen personas como Leticia. ¿Tienen además conversaciones o conversatorios con la gente? ¿Cómo se interesa? ¿Cómo la gente fuera de ver las películas puede saber más del cine israelí? Eso es lo que hacemos. Mostramos las películas y si es que tenemos algún invitado, entonces hay después de la película preguntas y respuestas. Tenemos otra cosa muy interesante que es Los Profetas. Los Profetas es una película compuesta de 5 películas cortas que hace unos varios meses se hizo una competición en las universidades acá en Chile. Y uno de los estudiantes ganó un premio. En el premio se fue a Israel por 6 semanas a hacer en Jerusalén un workshop para estudiar cine y hacer películas cortas con otros 20 estudiantes de todo el mundo. Y cuando lo hicieron eso en Israel, aprendieron a hacer cine, hicieron 5 películas cortas, se llama The Prophet, que es el nombre, Los Profetas, que es la calle más larga que hay en Jerusalén, que cruza todo Jerusalén, y hicieron 5 películas cortas sobre esa gente que viven o que están en esa calle. Muy linda la película, la tienen que venir a ver. Y uno de los directores chilenos, dices tú. Constanza Muñoz es la directora de la película corta que vamos a dar allá. Y ella va a estar presente y va a hablar sobre cómo lo pasó en Israel. Déjame hacerte una pregunta que probablemente te la hacen mucho, pero que creo que es interesante conocer tu respuesta. ¿Qué tanto tú sientes que el cine israelí, cuando entrega su visión afuera, necesita mostrar algo más distinto que el típico gran programa o documental o serie sobre el conflicto palestino-israelí? Porque tú tienes aquí de todo, tienes comedias, tienes pero en estricto rigor, si tú haces una encuesta en la calle y preguntas, a ver, oye, te voy a llevar a un festival de cine israelí, ¿qué tipo de películas tú crees que vas a ver ahí? Vas a encontrar un montón de personas que van a decir, pero que me imagino que van a tener todas las películas que tienen que ver con respecto al conflicto y todo lo demás. Eso es lo interesante en el cine de Israel. El cine de Israel es, como yo le digo, los ojos de la multiculturalidad que existe en Israel. En Israel no todo es el conflicto que está, y es una pena de que todavía está, pero al ver a los artistas que hacen cine y los artistas que son tan multiculturales, judíos, cristianos, musulmanes,
haciendo arte en el mismo país, ellos muestran lo que les duele o lo que les hace estar contentos. Y así el mundo, lo que nosotros queremos hacer en Seret es mostrarle al mundo lo que es Israel de verdad, el conflicto y otras cosas fuera del conflicto. Y en términos de el cine, está lleno de personas extraordinariamente talentosas en materia de cine que tienen ascendencia israelí o judía más bien. Está lleno en Hollywood y en todas partes que han ganado una serie de Oscar. ¿Ha habido algún ciudadano israelí que lo haya ganado? Oscar, no me acuerdo si hace mucho, en los años 50, una película israelí ganó el Oscar, pero se dice que el cine israelí, la televisión o los formatos es como uno de las exportaciones más grandes que tenemos en Israel, como por ejemplo Fauda, o como por ejemplo formatos de televisión que son como hay, ¿cómo se dice?, juegos así que se hacen en la televisión. Todos esos formatos son creados en Israel. Sí, Se venden a todo el mundo, como las competiciones de canciones y cosas así que fueron creadas, se venden a todo el mundo y se hacen en distintos países. Sí, eso está muy de moda ahora, que son tú compras una franquicia. Una franquicia para un franchise para un determinado programa, por ejemplo, de concurso. Sí. Como fue en algún momento dado Quiero ser millonario. Y esa franquicia, la idea original puede estar alojada en varios países. Hay, qué sé yo, el Gran Hermano creo que fue una idea española en un momento dado. Tienes varias británicas, 2 o 3 norteamericanas. Yo también había escuchado de que habían 2 o 3 concursos grandes que los habían hecho en Israel, y tú ahí creas un mercado donde lo que básicamente compras la franquicia y lo que te llega es bien impresionante. Yo trabajo en televisión, por eso te lo digo, lo que llega es un archivo gigante donde está todo. Cómo tienes que colocar la cámara, cómo tiene que ser la música, cuáles son los criterios del casting. ¿Qué tipo de personas debieran ser, en el caso de los reality shows, por ejemplo? Sí. ¿Qué tipo de personas debieran ser las que debieran ser parte del casting? Te dicen cosas bien brutales de repente. Te dicen cosas como, por ejemplo, tienes que tener en el casting a una persona que haya sido muy pobre, o que de origen muy pobre, y que ahora ha alcanzado cierto estatus y cierta cosa, y por lo tanto lo único que quiere es separarse de su antiguo pasado, y tienes que colocar además a alguien que haya sido, que sea pobre como era ella, y que se genere conflicto entre las dos. Ese tipo de cosas, porque eso te las van diciendo. Es bien impresionante el manual de franquicia. Y en todos los países tiene que ser igual. Exactamente, en todos los países la franquicia tiene que tener el mismo tipo de letra del programa, la misma música, los tiros de cámara son iguales. Es bien impresionante. Se cambian las preguntas y cosas así para adaptarlas a los países. Pero ese es un gran negocio de la televisión de entretención moderna, es crear programas y franquiciarlos. Así que si Israel está en eso, está en la crema de lo que está ocurriendo. Sí. Algunos programas son vomitivos, pero otros no. La pura verdad. Cuéntanos un poquitito más sobre cuál va a ser la labor de Leticia, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Leticia. ¿Cómo de ella? ¿Qué va a hacer ella como una actriz que es bastante conocida por Fauda, los que han visto la serie en Netflix? ¿Cuál es su labor aquí? Ella va a venir, va a estar presente durante la proyección del capítulo de Fauda y también de la película Holy Air, y después de que termine la película, entonces el público va a poder preguntarle preguntas sobre la película, sobre la vida de ella. Fauda tiene ¿cuántas temporadas? 2 temporadas. 2 temporadas, ahora están haciendo la tercera. Sí, es bien. No va a estar ya en la tercera. Ella no va a estar en la tercera, no digan nada. No digan nada, pero ya dijiste ya la mitad de la cosa al no estar. Compite mucho, sale mucho, el Seret sale mucho fuera de Israel. ¿A qué partes va? ¿Viene a Chile
¿Está itinerante durante en todo el lo mundo? hacemos ¿No? todos los años en Inglaterra en el mes de mayo. En Inglaterra lo hacemos en varias ciudades, también lo hacemos en Edinburgh y en Brighton. Y después en todos los septiembre hacemos un festival en Alemania, que es en Berlín, en Colonia, en Hamburg. Este año vamos a hacer también en Frankfurt. Y también en Holanda tenemos en Maastricht. Y este año vamos a hacer primera vez también en Bélgica. Así que vamos expandiéndonos un poquito. Oye, ¿y qué tanto las series, las películas, sobre todo las series, que es un formato nuevo que ha penetrado muchísimo, te revela lo que tú podrías denominar la vida cotidiana en Israel? Por cierto, está el conflicto, pero además la situación cotidiana, el que, no sé, se alejen los hijos, porque pasan un montón de cosas cuando tú estás en un lugar determinado que está siempre tensionado, digamos. Sí. ¿Qué tanto se muestra, qué tanto se puede mostrar, qué tanto se analiza el israelí a sí mismo a través de sus películas? Por supuesto, eso es lo que hacen todos los artistas, toda la gente. Por ejemplo, Lior Raz, él es el protagonista y él es el creador también de Fauda. Y lo interesante en esta serie es que se ve la vida cotidiana en Israel y también donde los árabes. Y la gente, los palestinos en Israel, cuando ven a Fauda, ellos dicen, sí, eso es, y lo hacen con artistas también palestinos, israelíes, que le dicen cómo es, bueno, él lo conoce porque es como fue más o menos su vida, y dicen que es exactamente eso, y se ve no solamente el conflicto, sino que se ve la vida como es. ¿Tienen también mucha participación en las películas de gente que no es israelí, que vive en Israel, los palestinos israelíes, por ejemplo? No entendí. ¿Tienen mucha participación en las películas? Sí. Sí, por supuesto. Estoy tratando de averiguar si se produce un fenómeno que puede ser, por ejemplo, sería interesante y probablemente es así, que tú tengas a un actor o actriz en Israel que sea de origen palestino, eventualmente cristiano, y que sea famosísimo. Y todos lo quieran ver, digamos. Sí. Porque estoy tratando de imaginarme cómo funciona la vida normal de un país cuando ese país no está en una situación normal. Sí, pero eso es lo que pasa. Eso es lo que no estamos en una situación normal, pero de esa situación no normal salen gente muy, muy importante y conocida en el mundo. Muchas actrices, bueno, tenemos a Gal Gadot, exportación de Israel, la Wonder Woman, y hay también, por ejemplo, directores de series. Una serie muy conocida también en el mundo era Scriptwriter, hecha por un árabe palestino, que hizo como 2 o 3, ¿cómo se dice? Seasons de temporadas y es conocida por todo el mundo y ahora está trabajando en Los Ángeles. Y también Lior Raz trabaja en Los Ángeles y, por ejemplo, Homeland, que viene de también una serial muy conocida, sí, que está hecha que al principio es basada en una serie israelí. Entonces los creadores ya se fueron a Los Ángeles y están creando y haciendo películas allá. ¿Hay algún tipo de limitación, por ejemplo, para el cine que pueda hacer los palestinos que están en Israel? En términos de contenido, ¿pueden pasar por cualquier parte, mostrar lo que quieran? Sí. ¿Y eso dónde se ve? ¿Qué películas? Exacto, esa es la pregunta mía. ¿Dónde están las realizaciones de las personas que, por ejemplo, palestinas e israelíes, sí, están también a través de Seret? Por ejemplo, Shadi Sroor, que él es un director cristiano de Nazaret, árabe, y él creó esta película con el... ¿Cuál película? Holy Earth. Holy Earth, aquí la tengo. En la cual Leticia también Holy actúa. Earth, acá está. Sí.
Y él mostró la película, por supuesto, en Israel, también en Nazaret, en lugares donde hay gente árabe, claro. Sí. Adam, pese a todas sus ideas de negocios fallidos, intenta por última vez llevar a cabo un gran emprendimiento en un mundo políticamente inestable. ¿Podrá el aire santo convertirse en la salvación de Adam? Esa es el teaser el aire santo. El teaser de Holy Air, aire santo. Sí. ¿Qué es lo que el emprendimiento tiene que algo que ver con aire, supongo? Ya, me supongo, supongo, ya voy a la vamos a ver, ¿hay cine en estos festivales para niños? ¿Películas infantiles o son todas estas películas para adultos? Películas así, no hay para niños. Sí, eso yo me ha extrañado, fíjate. No se hacen muchas. Yo me he extrañado. Hace algún tiempo tuvimos acá a otro festival que yo también le pregunté lo mismo. Oye, ¿ustedes hacen películas para niños? Sí. Pensando uno en qué sé yo. Hay películas de niños, la cosa también es hacerle los subtítulos y si los niños pueden leer los subtítulos. La mayor parte de las películas de niños deben ser ya dobladas. Los niños chicos, o sea, no leen los subtítulos. Otra cosa que tenemos en nuestro festival acá es como una sección de películas sobre el Holocausto, como The Testament, y tenemos también The Essential Link. El enlace esencial es la historia de Wilfred Israel, muy interesante, que él era una persona muy conocida, que era amigo de Mahatma Gandhi, de Einstein, y él eso en categoría documental. Eso es en categoría documental. Porque The Testament es drama, es una película drama, de ficción. Pero también, sí, pero es basada en algo verdadero, y Essential Link. Y también la película Shalom Italia es una película también sobre el Holocausto, que es una película que tiene mucho humor sobre 3 hermanos que vuelven a la cueva en Italia, donde ellos se escondieron en el tiempo del Holocausto con toda la familia, y cómo ellos lo ven en una perspectiva de cómo tienen como 80 años cuando vuelven a Italia. Sí, veo aquí que hay un documental sobre un niño. Eso sí. Eso es muy interesante. Ese sí, el de Muji. Muji, sí. Un niño de Gaza vivió en un hospital israelí durante 8 años, ingresó en su infancia con un desorden inmunológico letal y ahora él y su abuelo Abu Naim se ven atrapados en un limbo de inmigración y solo se permiten residir dentro del hospital. Sí. Un documental, eso es real. Es un documental real, sí. Oye, hacen hartas comedias en Israel. Sí, muchas. Hay que reírse de la vida, ¿no? Sí, sobre todo en medio de los dramas hay que reírse en la vida. Y esta lógica de serie, Fauda catapultó una suerte, no de moda, pero una suerte de seguidillas de series como Fauda, o sea, equivalentes para ser colocadas en Netflix o ser vistas alrededor del mundo sobre temas que eventualmente provinieran de Israel en términos dramáticos. Porque el impacto que causó Fauda fue súper fuerte. Sí. Fue considerada una de las mejores series más vistas en Netflix fue el 2016, creo que salió. Sí, ahora recién. Y eso generalmente genera o establece un montón de seguidores. Yo quiero también hacer series. ¿Qué tanto el mercado de las series está potente en...? El mercado se venden estas series como para hacer las remake en otras partes, como hicieron con Homeland. Con Homeland. Sí, y ahora justo estuve en Haifa, en un festival de cine, y cuando trajeron a Latisha, hay una serie que se llama The Bureau, que es una serie francesa muy conocida en toda Europa, y es también una serie como de espionaje. Y se habló en ese foro sobre la diferencia entre cómo hicieron Fauda y cómo hicieron The Bureau en Francia. Por supuesto que Fauda, cuando la empezaron a filmar hace 5 o 6 años, entonces ellos apenas tenían plata para hacer la serie. Y miren qué éxito ha tenido. A veces con poca plata y buenas ideas salen buenas series. Sí, eso es. Este sitio web, el www.seret-international.org, ¿es donde hay que ir o hay un link chileno donde uno pueda ver? Ahí está, uno se mete allá y hay Santiago, Londres, y otro uno se mete en Santiago, ahí se puede también comprar las entradas a los cines.
Voy a repetirlo, www.ceret-international.org. Y ahí está toda la información si es que alguien quiere viajar. Te quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros y bueno, ojalá que les vaya bien. Siempre es interesante tener vistazos de películas, que somos bien fanáticos de las películas acá. Qué bien. Así que, sí, yo veo. Y el cine chileno es muy conocido en el mundo ha también. subido mucho en el último tiempo. Muy En fuerte. Israel se puede ver cine de Chile en los cines comunes, o sea, no hay que esperar un festival, se va y se ven las películas. Patty Hockman, muchas gracias por haber estado con nosotros Muchas y que les gracias vaya muy por bien en tenerme. el Festival de Cine Ceret.